Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Tecnología humana. La cápsula de transporte era lenta, pero esto estaba bien. Exclick y el embajador Celet estaban discutiendo el tema del día, que era, por supuesto, los humanos. Tecnología humana para ser precisos. Exclick explicaba. Bueno, por supuesto que esperábamos que la tecnología fuera inusual. ¿Cuántas especies han logrado alcanzar el ascenso antes de ser descubiertas? Tienen motores de transferencia funcionales, pero cada una de sus naves es única. Casi todo es diferente. En al menos algún aspecto, casi todo es nuevo. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son las cosas principales? La cápsula pasó junto a un carguero de la colmena y a un trío de mensajeros rápidos de clase 10, mientras se dirigía hacia donde estaba atracada la nave humana, al final del muelle. Cuarentena, por supuesto, y la posibilidad de que la nave no registrada y sin inspección de seguridad pudiera simplemente explotar sin previo aviso. Han ocurrido cosas más extrañas. Bueno, inspector, su mundo parece tener poca cantidad de metales. Tienen grandes cantidades de hierro y aluminio, pero muy pocos metales pesados. Incluso a los óxidos de metales ligeros del grupo 5 los llaman tierras raras. Hasta el oro es tan poco común que históricamente lo han usado como moneda. Así que su metalurgia es bastante atrasada. Son una especie inteligente, obviamente. Sin embargo, su pura situación particular ha hecho que no hayan descubierto la mayoría de las aleaciones útiles. Principalmente usan varios tipos de acero, aleaciones de aluminio y pequeñas cantidades de metales más raros para rodamientos, imanes, cerámicas y demás. A simple vista, sus naves parecen toscas, pesadas y voluminosas, pero no lo son, porque en su mayoría están hechas con elementos ligeros. La cápsula pasó junto a un yate privado de los Tren. A lo lejos, una nave patrulla militar de aspecto genérico maniobraba para atracar. Entonces, si no tienen mucho serio, ¿qué tienen? Carbono y más carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No se puede hacer gran cosa con eso. Eso pensarías. Pero el carbono tiene 4 electrones en su capa externa, así que en principio puede formar cadenas de una longitud arbitraria. Una curiosidad de laboratorio. Bueno, para ellos no lo es. Tienen una clase de materiales que llaman plásticos, y las propiedades de estas cosas son asombrosas. Una variedad increíble. Miles, aunque unas pocas docenas son las importantes. Tienen uno que es simplemente una cadena de átomos de carbono doblemente enlazados con flúor en las valencias libres. Un material increíble. Todos los científicos de materiales que conozco están diciendo, ¿por qué no se nos ocurrió esto antes? Obviamente es porque no lo necesitábamos. Pero incluso los plásticos que no tienen propiedades mecánicas especialmente buenas, muchos de ellos son ligeros, baratos y muy fáciles de moldear en formas complejas. Cualquier cosa que tenga una forma compleja y que no necesite soportar mucha carga será de plástico. Todo tipo de cosas prácticas, ganchos, sujetacables, puertas, muebles, sellos, cubiertas. Pero todo se oxida exotérmicamente con el calor y su atmósfera tiene oxígeno, así que supongo que eso es algo que hay que vigilar. Anotado, sigue. Todo esto es muy interesante. Veamos. Usan muchos materiales compuestos. Por ejemplo, para construcción en la superficie. Usan una cosa que se llama concreto. Es escombro de roca y arena unidos con un compuesto de calcio recristalizado. El escombro soporta la carga, y la arena unidos con óxidos de calcio recristalizados mantienen las piedras en su lugar. Así que usan las propiedades de ambos. El asunto es que este material es muy débil a la tracción, así que colocan varillas y alambres de hierro en su interior. El hierro resiste la tracción, la roca resiste la compresión, y el cemento lo mantiene todo unido.
mucho más complicado que una simple carcasa hecha de la aleación estructural normal, pero funciona. Tienen algo que llaman fibra de vidrio, que es exactamente a lo que suena. Dióxido de silicio hilado en fibras finas, sostenida por un compuesto plástico. Nuevamente, no es excelente, pero es lo suficientemente bueno. Te mostraré su blindaje exterior cuando lleguemos, es bastante inusual. Sin venir a cuento, el inspector Sellet preguntó: «Escuché que eran bípedos». Sí, bípedos, no particularmente grandes o temibles, esqueleto interno. Sus cuerpos son en su mayoría agua líquida, así que sobreviven en un rango de temperatura muy estrecho, pero ese rango es bastante amplio al frío, así que pueden soportar los viajes espaciales. Pueden detectar radiación electromagnética, pero su visión es extremadamente de banda estrecha, aunque son muy agudos en ese rango. He oído que en completa oscuridad, un humano puede detectar un solo fotón en el rango al que son sensibles. Tienen apéndices prensiles y su sentido del tacto es, y disculpa por seguir usando esta palabra, increíble. Un humano puede notar la diferencia entre una superficie lisa y una que tenga un patrón de apenas 13 nanómetros de profundidad. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver a un artista humano hacer malabares o magia de manipulación, deberías ir a verlo. A medida que la cápsula avanzaba por su ruta, había cada vez menos naves y menos actividad. Pronto, nada en absoluto, salvo un punto visible a lo lejos, la nave humana. Veamos, ¿qué más? Ah, sí, su tecnología informática. No es realmente mi campo de especialización, pero tengo entendido que es verdaderamente alienígena, completamente diferente a cualquier otra cosa. Quiero decir, digamos que necesitas una máquina pensante. ¿Qué harías? Tomarías algo que ya puede pensar, algún organismo simple, y lo adaptarías. Los cerebros son dirigidos por objetivos, así que le das al cerebro el objetivo que quieres que tenga y le enseñas cómo obtener lo que desea. Un poco tedioso, pero es un camino muy transitado. Las computadoras humanas no funcionan así en absoluto. Usan señales eléctricas como dígitos y un sistema binario. Un cable está ya sea a tierra o a un bajo voltaje, y por lo tanto es un 0 o un 1. Tienen componentes simples que combinan estos dígitos en números y de alguna manera usan métodos numéricos para hacer el trabajo de pensar. Estas computadoras deben ser enormes. Eso pensábamos, pero los componentes son a escala incluso nanométrica. Una red neuronal de las que cultivamos nunca puede saber cómo realmente funciona. Pero los humanos, sus computadoras están planificadas y construidas con detalle completo desde el nivel atómico hasta convertirse en un cerebro funcional. Saben exactamente cómo funcionan, nosotros no. No sabemos cómo funcionan, y no sabemos cómo alguien podría emprender la tarea de construir algo tan complejo desde cero. No solo los ingenieros y sociólogos están estudiando a los nuevos alienígenas. Los matemáticos, incluso los filósofos, están totalmente enfocados en estas cosas nuevas. Demonios, ¿cuántas veces alguien inventa una rama completamente nueva de las matemáticas? Aparentemente, hay números cuyos valores no pueden ser conocidos, ni siquiera en principio, lo cual no tiene ningún sentido, pero se desprende lógicamente de las matemáticas que describen sus computadoras. Todo es nuevo. Son tiempos emocionantes para las matemáticas y la ciencia de materiales. La desventaja en sus computadoras es que o funcionan perfectamente o no funcionan en absoluto. O eso pensarías. Cuando le sugerí eso a algunos humanos se rieron y dijeron que su software estaba lleno de bugs, lo cual no tengo idea de qué significa, y sospecho que esa palabra software es una traducción de un término para el cual simplemente no tenemos un equivalente adecuado. De todos modos, ya casi llegamos. La cápsula se desprendió de sus rieles y navegó por la estructura del astillero, con su pequeño cerebro de cristal, queriendo posarse cerca de la nave, y también queriendo no chocar con nada. La nave, como dicen, apareció en el campo de visión,
El inspector Sellet hizo la versión de su especie de estallar en carcajadas. La nave era, bueno, un absurdo y masivo bulto. Blanca y gris, en lugar de metálica, y cubierta de parches de forma irregular, y vastamente subpotenciada. Un solo anillo de transferencia no muy grueso alrededor de su cintura, y para el espacio regular, nada más que un par de lo que parecían ser propulsores clase E de Nomorand en la parte trasera, pero de alguna manera, bajo el resplandor de las luces del astillero, brillaba como si estuviera iluminada desde dentro. Esa cosa no debería volar. Solo mírala. Obviamente debe volar, pero no hay forma de que pueda hacerlo. Eso pensaba yo al principio. Quería que vieras esto por ti mismo. Recuerda, los humanos no tienen aleaciones adecuadas para el casco. No tienen los materiales necesarios. Cualquiera de nuestras naves tiene medio metro de blindaje contra radiación, y esa carcasa sirve también como estructura de la nave. Pero esta cosa tiene un esqueleto interno. El casco es de unos 3 metros de un compuesto plástico que está incrustado con pequeñas placas de cromo. Lo llaman glitter. La radiación ahí no se refleja, se dispersa dentro del material y eventualmente es absorbida por el plástico. Puedes ver cómo dispersa internamente las luces del muelle. El plástico se degrada, por supuesto, y no es mecánicamente fuerte. Así que después de cada salto tiene algunos agujeros de micrometeoritos por todas partes. Pero es barato y lo reemplazan, o simplemente raspan lo quemado y dañado y rocían más. Así de simple y efectivo. ¿Así que los motores son suficiente? Más que suficiente. Ese revestimiento pesa menos de una 10ª parte del revestimiento estándar. Si el casco pesa menos, no solo necesitas motores más pequeños para moverlo. Puedes usar partes estructurales más pequeñas para transferir la fuerza. Si tienes partes estructurales más pequeñas, puedes tener acoplamientos más pequeños. Si todo el conjunto pesa menos, necesitas menos bucles de transferencia. Y si tienes menos bucles de transferencia, necesitas un plegador más pequeño para impulsarlos. Esos motores, que son algo que normalmente se usaría en una cortadora ligera Nomorand, ese bulto sobredimensionado, pesa 1/3 de lo que pesa una cortadora ligera Nomorand, y puede acelerar tan fuerte como un caza. El inspector Sellet tomó algunas notas en su equivalente a un portapapeles. Suspiró. Esta nave era tan poco convencional que probablemente no iba a poder decir con certeza que era segura para volar, pero su trabajo era hacer la mejor evaluación posible. Exclick continuó. Te los voy a presentar y te dejaré solo. Buena suerte. Más adelante, en la pasarela, lo que parecía ser el capitán de la nave y 2 oficiales esperaban para recibirlo. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? La parte de las computadoras me pareció súper interesante, porque es algo que usamos todos los días, en todo momento, pero cuando tú investigas cómo funcionan, cómo se hacen, cuál es el proceso de manufactura de un solo chip de silicio, parece tecnología totalmente alienígena. Y cuando ves uno de estos videos de cómo funcionan las máquinas de ASML, esta compañía que hace las máquinas para crear microchips, la verdad es que es espectacular. Yo los animaría a buscar esos videos, son muy interesantes. Y ahí te das cuenta de que sí, tenemos tecnología futurista en nuestras manos prácticamente todos los días. Lo que son los circuitos integrados, los microchips, los procesadores. Son de estas cosas que, si no investigas cómo funcionan, cómo se hacen y todo lo que llevó a su investigación y desarrollo, pensarías que son totalmente alienígenas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.